UNED Derecho, audioclase. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Gimeno, a la revista de Derecho. Muy buenas noches. Vamos a ver un análisis económico del derecho y qué significa y qué aporta este análisis económico al derecho, del derecho, mejor dicho. El análisis económico del derecho pretende simplemente aplicar a los fenómenos jurídicos la metodología que se ha desarrollado en el ámbito de la economía, que, como sabemos, por algunos autores se defiende como la ciencia de la elección. Es decir, en el fondo todo ser humano, a la hora de tomar cualquier decisión de compra, de acción, de hacer una cosa, tiene que elegir entre hacer eso o hacer otros comportamientos, y en el fondo lo que hace es valorar los costes y beneficios de sus acciones. En ese sentido, lo que se pretende es ver cómo las medidas jurídicas consiguen sus objetivos, introduciendo esa perspectiva de eficacia y eficiencia. Recordemos la distinción: eficacia es conseguir unos fines y eficiencia va un poco más allá y es intentar conseguir esos fines con los medios adecuados. El ejemplo típico es lo de matar moscas a cañonazos, pues es evidentemente una medida eficaz, pero no es eficiente porque está utilizando unos recursos exagerados. Bien, pues en el análisis económico del derecho intentamos algo parecido. Veamos cuáles pueden ser los medios más eficientes para conseguir los fines que persigue el ordenamiento jurídico. Tengamos en cuenta que para el mundo económico, para el análisis del mercado, para el comportamiento de los consumidores, el derecho es el campo de juego, es realmente lo que marca las normas básicas donde se va a desarrollar el encuentro entre oferentes y demandantes, y por lo tanto nos interesa muchísimo desde la perspectiva económica, pero al mismo tiempo creemos que podemos aportar desde esta perspectiva económica una visión más complementaria, no por supuesto excluyente de otros análisis, sino pues dentro de las ciencias sociales, sin duda todas las aportaciones son positivas. Entonces, en el análisis económico lo que vamos a poner el acento es en qué medida el derecho funciona como incentivo o desincentivo para determinadas actuaciones, para aportar, ya digo, una perspectiva complementaria que enriquezca el conocimiento de los fenómenos jurídicos y de las medidas jurídicas. Pues si le parece bien, profesor Gimeno, podemos repasar algunas de las aportaciones de este tipo de análisis. Por ejemplo, ha señalado que el derecho marca el campo de juego del funcionamiento del mercado. En ese sentido, el pilar básico es el derecho de propiedad, ¿no es así? Efectivamente, el derecho de propiedad es el pilar básico del sistema de mercado, porque en el fondo toda negociación del mercado, toda compra o venta que se hace, es una compra y venta de derechos. Es decir, yo tengo un derecho de propiedad sobre un determinado bien o servicio o respecto a un factor productivo, y yo cedo ese derecho a otra persona, o viceversa, yo adquiero el derecho a consumir o a tener acceso a unos servicios. En ese sentido, el que esté bien claro quién es el titular de un derecho implica quién es el que puede venderlo, y el que esté muy claro cuáles son los contenidos de ese derecho permite también ver hasta qué punto puedo vender una parte o todo de ese derecho, y en su caso, si yo soy el que compra, pues me interesa saber si el otro es titular y en qué medida puede realmente hacer uso de ese derecho que me cede, ¿no? Y hasta dónde llega, cuál es el contenido del mismo. La mayoría de los conflictos jurídicos que surgen, históricamente así ha sido, vienen en buena medida por una deficiente definición de cuáles son esos derechos, quién tiene la titularidad sobre determinados temas en los que pues puede no estar suficientemente claro. Esto es especialmente notorio pues en campos en los que se está avanzando, en los que son nuevos, en los que se empieza a hablar de derechos, en temas de conquista. Citamos el ejemplo típico de las películas del oeste, donde son frecuentes los conflictos precisamente porque no está claro quién tiene el derecho sobre el agua, el río, el campo, la parcela correspondiente, ¿no? Esto pasa también, por ejemplo, en temas como la contaminación, que es un tema que está relativamente de actualidad desde hace poco tiempo, en lo cual necesitamos definir quién tiene la titularidad. Es decir, ¿somos todos los ciudadanos titulares del derecho a un buen medio ambiente? ¿Hay un derecho a contaminar? ¿Hasta qué punto? Etcétera, ¿no? En este sentido se puede citar el teorema de Coase, que es uno de los clásicos en este campo,
que defiende que si están bien definidos los derechos de propiedad, no importa muy bien a quién se otorgue la titularidad, en cualquier caso el libre juego de las partes, de los interesados, conseguirá el mejor equilibrio. Defiende en este sentido que el papel del derecho fundamental es definir esos derechos de propiedad y la titularidad de los mismos, y que ya el mercado se encargará de conseguir el nivel adecuado. En este sentido, pues todas estas innovaciones con las que se habla de la posibilidad de titularizar los derechos, por ejemplo, al medio ambiente, pues supondría el que uno puede comprar o derecho a contaminar o derecho a que no se contamine, según que se ponga en un lado o en otro la titularidad correspondiente. Bien, esto es cierto, pero plantea también problemas. Plantea problemas, pues en primer lugar, porque pueden aparecer en muchos casos costes de transacción. Es decir, poner de acuerdo a compradores y vendedores no siempre es fácil, porque no es fácil delimitar quiénes son los afectados por los perjuicios que puede ocasionar un determinado derecho, una determinada acción. Puede ser complicado poner de acuerdo a las partes, etcétera, ¿no? En segundo lugar, es el problema de las externalidades, el que esas acciones provocan efectos sobre terceros, que no son los que intervienen directamente en el acuerdo, y por lo tanto el mercado puede no tener en cuenta los derechos de esas terceras personas que se ven afectadas también por la acción que corresponda. Y, por último, por señalar los más importantes, los aspectos distributivos. Es evidente que si el punto de partida es desigual, ello puede implicar también una desigualdad en la negociación. Imaginemos, por poner un caso extremo, que se dice, bien, usted puede evitar la contaminación simplemente pagando porque no se contamine, pero claro, si yo no tengo recursos, difícilmente podré optar a ese mercado y podré evitar esa contaminación. Es decir, que esas tres dificultades hacen que no siempre el mercado por sí solo pueda conseguir el equilibrio ideal. El acuerdo de las partes es lo que llamamos habitualmente un contrato. ¿El papel del Estado es velar por que se cumplan o por regularlos? Pues las dos cosas. Evidentemente, primero por regularlo, porque eso facilita precisamente disminuir los costes de transacción de los que hablábamos. Si existen unos contratos tipo, si existe una normativa que fija más o menos cuáles son los derechos y deberes habituales en un contrato, pues de hipoteca, de prenda, de contrato de arrendamiento, etcétera, pues implica que ya las partes es más fácil ponerse de acuerdo, porque prácticamente solo tienen que fijar 2 o 3 aspectos, sabiendo que el derecho va a marcar cuáles son los demás. Imagínense lo que sería si cada vez que yo tengo que alquilar un piso tuviera que discutir con el arrendador correspondiente pues todos los detalles que implica el contrato respecto a los posibles problemas que existen, ¿no? En un contrato de compraventa cualquiera, el regular todas las implicaciones que ello supone en caso de que surjan problemas. Es mucho más fácil si se dice, no, hay una legislación general, que es un contrato que de alguna forma se impone o se da por hecho, y usted solamente pues fija el precio y muy pocas condiciones más. Eso facilita sin duda la contratación. En segundo lugar, por supuesto, el Estado también vela porque se cumplan los acuerdos, da fuerza y en cierta medida también da mayor seguridad, no solo por el hecho de que uno firma un contrato y piensa que tiene fuerza para cumplirlo, sino también porque al Estado tener de alguna forma el monopolio de la violencia evita el que cada uno se tome la justicia por su mano, y más bien dice, bien, el contrato debe cumplirse, pacta sunt servanda, según el conocido aforismo, y el Estado vela porque eso sea así. Lo que tiene que tener cuidado es qué ocurre cuando no se cumple y cuáles son las sanciones que el que incumple tiene que afrontar, porque si son muy limitadas puede ocurrir que tenga más incentivos una persona para incumplir el contrato que para cumplirlo. Si las sanciones, por ejemplo, son muy leves respecto al posible beneficio del incumplimiento, las probabilidades de incumplimiento son muy grandes. Esto no quita para que haya determinadas circunstancias en las cuales pueda tener sentido el incumplimiento, es decir, que sea el propio Estado el que defienda que no, que ese contrato no debe cumplirse porque el daño social puede ser mayor que en el caso del incumplimiento. ¿Cuáles son los casos? Pues son muy variados. Por resumir los más importantes, pues los que afectan a la capacidad, es decir, si alguna de las partes contratantes claramente no tenía capacidad para contratar,
Si hay una desigualdad extrema entre las partes, velando porque el equilibrio, como decíamos antes, implica que las dos partes puedan negociar en un plano de igualdad, y si esto no es así, el resultado difícilmente será eficiente, que existan las externalidades que hemos citado, es decir, que existan efectos sobre terceros de importancia que no hayan sido tenidos en cuenta, que la información sea deficiente, que los costes de transacción sean importantes, son supuestos en los cuales el Estado puede intervenir, incluso, repito, para decir que es mejor que no se cumpla, pero normalmente deben ser menos los casos que aquellos en los que el Estado debe velar porque efectivamente se cumpla. Profesor Jimeno, ¿se puede aplicar el análisis económico al derecho penal? Sin duda alguna, incluso es de los supuestos en los que más paradigmáticamente se ve la eficacia que puede aportar el análisis económico, porque de alguna forma podemos intentar ver eso que decíamos al principio, de qué incentivos y desincentivos supone el derecho penal respecto al comportamiento asocial o antisocial de determinadas personas, ¿no? Podemos analizar cuáles son los costes sociales de los delitos, ver en esa medida pues hasta qué punto, cuáles son los daños que se causan con determinados comportamientos, y el derecho penal funciona claramente como un desincentivo, es decir, intenta convencer a las personas que es mejor que no hagan ese determinado comportamiento que tiene unas consecuencias sociales negativas. Entonces, lo que tratamos de analizar es cuáles son esos costes sociales y cuáles son las motivaciones de los delincuentes o posibles delincuentes que hacen que, a pesar de todo, cometan esas acciones. En ese sentido, lo que tenemos que analizar son los costes y los beneficios que representa para el delincuente el tomar esa acción, y ver cómo podemos conseguir que no le compense realizarlos. Esto puede sonar demasiado simple, quizás demasiado economicista. ¿Nos podría explicar de qué beneficios y de qué costes estamos hablando? Sí, efectivamente, cuando uno oye hablar de costes y beneficios, piensa enseguida en costes y beneficios monetarios, y en este tipo de análisis estamos intentando incorporar costes y beneficios no solo monetarios, sino también de otra índole. En este sentido, es una de las grandes dificultades y limitaciones del análisis económico del derecho el que hay que definir correctamente cuáles son los costes y cuáles son los beneficios, porque una mala definición puede llevar a resultados equivocados, ¿no? Por poner un ejemplo, pues, ¿cuáles son los beneficios que tiene un delincuente por cometer una acción considerada negativa socialmente? Pues podríamos resumirlo en el valor esperado del beneficio que espera obtener de esa acción. Obviamente, en el caso de un robo, por ejemplo, se ve muy claramente en que hay ahí un beneficio económico, pero sin duda puede haber otro tipo de beneficios esperados, pues de reparar una ofensa o vengarse de determinadas actuaciones o similares, ¿no? Bien entendido que en el valor esperado estamos considerando no solo el valor propiamente dicho, pues del robo o del delito correspondiente, sino también otros factores como son, por una parte, la probabilidad de éxito, es decir, si dijéramos el valor es lo único importante, pues el Banco de España lo estarían atracando todos los días, y sin embargo vemos que se atraca mucho más a la pobre anciana a la que se le roba su monedero, que el valor es mucho menor, pero en cambio la probabilidad de éxito es mucho mayor, con lo cual se compensa, digamos, la escasa cuantía del beneficio con la muy elevada probabilidad de éxito, frente al ejemplo contrario en el que la probabilidad de éxito es muy reducida. En ese sentido, también hay que tener en cuenta cuál es la valoración subjetiva del posible delincuente, y por ello se dice, hombre, las personas con bajo nivel de renta tendrán una valoración mayor, porque para ellos es más importante lo que pueden conseguir que una persona con más alto nivel de renta. Y por el lado de los costes, pues por un lado los posibles costes que pueda implicar la operación, es decir, si es un robo a gran escala, pues supone una planificación y unos medios, lo vemos en las películas, como a veces hay que hacer grandes montajes y grandes inversiones para poder hacer el delito, pero también, por supuesto, el castigo, en la cuantía de la pena, pero también, de forma mucho más importante, la probabilidad de ser descubierto y de ser castigado, porque si la pena es muy alta, pero no hay ninguna probabilidad de que le descubran a uno, pues es como si la pena fuera cero. También hay otros factores como la condena social. Hay delitos en los que la pena a lo mejor no es muy alta, pero la condena social es muy fuerte, o viceversa. Delitos que la sociedad ve con mucho menos castigo moral, digamos, y eso es muy influyente a la hora de hacer que alguien piense en cometer un delito. Y también en este sentido,
pues el mayor nivel de renta es un factor que interviene porque pues una privación de libertad, por ejemplo, pérdida de empleo, etcétera, tiene más repercusión en quien es más rico que quien es más pobre. ¿De ese análisis pueden derivarse algunos criterios de política criminal? Sí, muy rápidamente, porque por supuesto el tema es muy complejo y para cada caso es distinto. El tema fundamental es minimizar los costes sociales y en este sentido minimizar el número de delitos, el valor en función del valor del derecho lesionado y por supuesto la eficiencia en cuanto a los costes de corrección. Bueno, evidentemente podríamos evitar los atracos si detrás de cada persona pusiéramos una policía, por ejemplo, pero parece que es absolutamente desproporcionado y no tiene ningún sentido. Hay que valorar ese equilibrio entre costes y beneficios también de carácter social. Y resumiendo, diríamos a corto plazo, lo más eficaz es sin duda la vigilancia, es decir, tanto preventiva para evitar que se cometan como inspectora, porque como hemos dicho, la probabilidad de ser descubierto es el factor fundamental. Y a largo plazo también se deriva del análisis anterior, que son la educación y la disminución de las desigualdades, lo que implica una mayor probabilidad de que se cometan menos delitos en el futuro. Pues muchísimas gracias, profesor Gimeno, por estos minutos que nos ha dedicado al análisis económico del derecho. Muchas gracias.